Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde la Pasiu Superíndice 3N turca lo inunda todo. Yo soy y estoy AQU como siempre lista para sumergirnos juntos en un mundo de amor, intriga, lágrimas y por supuesto, muchísimo drama al estilo turco que tanto nos gusta. Hoy prepárense porque vamos a explorar un universo de emociones intensas. Vamos a hablar de esas telenovelas turcas que te atrapan desde el primer minuto, esas historias que te hacen suspirar, llorar a moco tendido, y hasta gritarle a la pantalla. Esas mismas que te dejan pensando en los personajes después de copyright ese de haber terminado de ver el capítulo. ¿Listos para descubrir les son las joyas turcas que no te puedes perder? Pero antes de empezar, copyright déjenme recordarles algo súper importante, no olviden suscribirse al canal. Aquí encontraron las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas, reseu más menos análisis, chismecito jugoso y por supuesto, mis recomendaciones personales para que siempre tengan algo emocionante que ver. Que ya saben, clic en el botón superíndice 3N de suscribirse, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y no se pierdan ni un solo segundo de esta Pasiu Superíndice 3N turca. Vamos a you. Ahora vamos a lo que nos interesa, esas telenovelas turcas que te engancharon. He preparado una selección superíndice 3N cuidadosamente escogida, pensando en todos los gustos, desde las historias de amor clásicas hasta los thrillers intensos. Prepárense porque esta lista viene cargada de emociones. Empecemos con una que sin duda ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkenci o Pu Haro Sou más menos ador. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora y un tanto alocada que trabaja en la tienda de sus padres, pero más menos a convertirse en escritora y viajar por el mundo. Su vida da un giro inesperado cuando por Pasiu Superíndice 3N familiar, comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candivit, el foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado que la enamoraron perdidamente. Prepárense para reír a carcajadas con las ocurrencias de Sanem, suspirar con el romance entre ella y Can, y disfrutar de unos paisajes turcos espectaculares. Lo que hace especial a esta telenovela es su frescura, su humor inteligente y sobre todo, la química innegable entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Si buscan una historia ligera, divertida y llena de amor, Erkenci es la opción superíndice 3N perfecta. Profundizando en el encanto de Erkenci ayu de la comedia romántica ***. Erkenci es mucho más que una simple comedia romántica, es una oda a la libertad, a la auto-realización superíndice 3Ny a la valentua de seguir tus más menos os. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un personaje con el que es fácil identificarse. Su torpeza, su ingenuidad y su corazón superíndice 3N puro la hacen irresistible. Ella representa a la joven que busca su lugar en el mundo, que lucha contra las expectativas familiares y que se atreve a desafiar las convenciones sociales. Candivit, encarnado por el carismático Can Yaman, es el arquetipo del hombre aventurero y apasionado que toda mujer desea. Su espíritu libre, su amor por la naturaleza y su talento como foto superíndice 3 grafo lo convierten en un personaje fascinante. La relación superíndice 3N entre Sanem y Can es un torbellino de emociones, desde los encuentros accidentales y las confusiones hilarantes hasta las declaraciones de amor apasionadas y los obstáculos que amenazan con separarlos. La serie Tambiu Copyright N se destaca por sus personajes secundarios, cada uno con su propia personalidad y sus propias historias. Leila, la hermana de Sanem, es la voz de la razón superíndice 3N y el apoyo incondicional de la protagonista. Emre, el hermano de Can, es el villano encantador que intenta sabotear la relación superíndice 3N de los protagonistas. Y los empleados de la agencia de publicidad, con sus excentricidades y sus dramas personales, aún más menos aden un toque de humor y realismo a la historia. Pero sin duda uno de los mayores atractivos de Erkenci son los paisajes turcos. La serie es filmada en Estambul y en otras localizaciones impresionantes de Turquía, como la costa del Egeo. Los paisajes naturales, la arquitectura superíndice 3 rica y la vibrante cultura turca crean un ambiente mágico que transporta al espectador a un mundo de ensueño. Desde los bazares bulliciosos hasta las playas paradisíacas, cada escena es un festún para los ojos. Ahora, cambiemos completamente de registro y sumergámonos en una historia mucho oscura y dramática, con Dieres y Sukur, o El Pozo.
Esta telenovela es un thriller de acción superíndice 3N que nos introduce en el peligroso barrio de Ukondieres y Sukur, en Estambul, controlado por la familia Kouparra-Foğbal. Yamak Kouparra-Foğbal, el hijo menor de la familia, decide abandonar su hogar y llevar una vida lejos del crimen, pero el destino lo obliga a regresar cuando su familia se enfrenta a una nueva amenaza. Ukondieres y Sukur es una telenovela que te mantiene al borde del asiento desde el primer capítulo. La trama es llena de giros inesperados, traiciones, venganzas y por supuesto, muchísima acción superíndice 3N. Pero lo que la hace realmente especial es la profundidad de sus personajes y la forma en que explora temas como la lealtad, la familia y el sacrificio. Si te gustan las historias intensas con personajes complejos y una trama que te atrapa, Ukondieres y Sukur es una apuesta segura. Desentrau más menos ando la complejidad de Ukondieres y Sukur, un drama familiar en un mundo de crimen Ukondieres y Sukur no es solo una telenovela de acción superíndice 3N, es un profundo análisis de la dinámica familiar, la lealtad, el honor y el precio del poder. El barrio de Ukondieres y Sukur se convierte en un personaje de la historia, con su propia identidad, sus propias reglas y sus propios CEU superíndice 3 digos. La familia Kouparra-Foğbal, liderada por el patriarca Idris Kouparra-Foğbal, representa la autoridad y el orden en un mundo superíndice 3 tico. Yamak, interpretado por Aras Bulut y Nemli, es el alma de la serie. Su lucha interna entre el deseo de una vida normal y la obligación superíndice 3N de proteger a su familia lo convierte en un personaje complejo y conmovedor. Su relación superíndice 3N con Sena, una joven copyright dico que se enamora de Ukondieres y copyright L, aún más menos de un toque de romance y esperanza a la oscura trama. Los personajes secundarios también copyright N muy bien desarrollados. Kumali, el hermano mayor de Yamak, es el guerrero implacable que protege a su familia a toda costa. Bartolu, el antagonista principal, es un personaje ambivalente que despierta tanto odio como compasión superíndice 3N. Y los miembros de la familia Kouparra-Foğbal, con sus propias ambiciones y secretos, aún más menos aden intriga y tensión superíndice 3N a la historia. La serie también copyright N se distingue por su copyright tica visual. Las calles oscuras y laberínticas de Ukondieres y Sukur, los grafitis y los murales que decoran las paredes, y la música hipnu superíndice 3 tica crean una atmu superíndice 3 esfera opresiva y realista. Las escenas de acción superíndice 3N filmadas con gran maestría, con coreógrafos de lucha impresionantes y efectos especiales impactantes. Ukondieres y Sukur es una telenovela que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, la moralidad y las decisiones que tomamos en situaciones extremas. Es una historia que te atrapa desde el primer minuto y que te deja pensando mucho después copyright de haber terminado de verla. Continuemos con una telenovela que ha roto copyright codes de audiencia y que ha conquistado corazones en todo el mundo, Aik Memnu, o Amor Prohibido. Esta historia nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y se enamora perdidamente de Ukondieres y copyright L. Aik Memnu es un drama romántico que explora los límites del amor, la pasión superíndice 3N y la traición superíndice 3N. La trama es intensa, los personajes son complejos y las actuaciones son magistrales. Además, la telenovela cuenta con una producción superíndice 3N impecable, con vestuarios espectaculares y escenarios impresionantes. Si te gustan las historias de amor prohibido con personajes atormentados y un final impactante, Aik Memnu es una telenovela que no te puedes perder. El veneno de la pasión superíndice 3N en Aik Memnu, un club psicomoderno del drama turco Aik Memnu es una adaptación superíndice 3N moderna de una novela clásica turca del mismo nombre, y su impacto cultural ha sido enorme. La serie ha generado debates sobre temas como el matrimonio por conveniencia, la infidelidad, la diferencia de edad en las relaciones y las expectativas sociales sobre las mujeres. Biter, interpretada por Beren Saat, es un personaje fascinante y controvertido. Su belleza, su inteligencia y su ambición superíndice 3N la convierten en una mujer irresistible, pero también copyright N es una víctima de las circunstancias. Su matrimonio con Adnan, interpretado por Seluparra Foucayontem, es un intento de escapar de su pasado y asegurar su futuro, pero pronto se da cuenta de que ha cometido un error.
Belul, encarnado por Quantatl, es el joven apuesto y hedonista que despierta la pasión superíndice 3N de Viter. Su relación superíndice 3N es un torbellino de deseo y culpa que los consume a ambos. Adnan, por su parte, es un hombre bueno y generoso que ama a Viter, pero es incapaz de comprender sus necesidades emocionales. La serie Tambiu Copyright N se distingue por su ambientación superíndice 3N lujosa y elegante. La mansión superíndice 3N de la familia Ziyagil, con sus vistas impresionantes del bus superíndice 3 Esforo, es un símbolo de riqueza y poder. Los vestuarios, los peinados y el maquillaje de los personajes reflejan la sofisticación superíndice 3N de la alta sociedad turca. Aik Memnu es una telenovela que te hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la fuerza de la pasión superíndice 3N y las consecuencias de la traición superíndice 3N. Es una historia que te atrapa desde el primer capítulo y que te deja sin aliento hasta el final. Ahora pasemos a una telenovela que combina el drama, el romance y el misterio de una manera muy original, Cara para Aik, o Dinero sucio y amor. Esta historia nos cuenta la historia de Umer, un policua que investiga el asesinato de su prometida, y Elif, una diseu más menos adora de joyas que descubre que su padre estuvo involucrado en negocios sucios. Umer y Elif se unen para descubrir la verdad de de la muerte de sus seres queridos, y en el camino, se enamoran perdidamente. Cara para Aik es una telenovela que te mantiene intrigado desde el primer capítulo. La trama es llena de giros inesperados, secretos oscuros y personajes con dobles intenciones. Además, la telenovela explora temas como la corrupción superíndice 3N, la justicia y la importancia de la familia. Si te gustan las historias que te hacen pensar, con personajes complejos y una trama llena de suspense, Cara para Aik es una opción superíndice 3N excelente. ** Entre la justicia y la pasión superíndice 3N, la intriga cautivadora de Cara para Aik, ***. Cara para Aik destaca por su ritmo trepidante y su capacidad para mantener al espectador en vilo. La investigación superíndice 3N del asesinato se entrelaza con la historia de amor entre Umer y Elif, creando una tensión superíndice 3N constante. La serie explora temas como la corrupción superíndice 3N policial, el lavado de dinero, el tráfico de diamantes y la lucha por la justicia. Umer, interpretado por Engin Akyurek, es un policua honesto y dedicado que busca la verdad a toda costa. Su dolor por la copyright vida de su prometida lo impulsa a seguir adelante, incluso cuando se enfrenta a peligros inimaginables. Elif, encarnada por Tuba Büyüküstün, es una mujer fuerte e independiente que se ve obligada a enfrentarse a la dura realidad del mundo en el que vive. La relación superíndice 3N entre Umer y Elif es un contraste entre la justicia y el amor. Ambos se sienten atraídos el uno por el otro, pero Tambiu Copyright N son conscientes de los obstáculos que se interponen en su camino. Sus diferencias sociales, sus responsabilidades familiares y los peligros que enfrentan ponen a prueba su amor constantemente. La serie Tambiu Copyright N cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables. Tayyar Dündar, el villano principal, es un hombre despiadado y ambicioso que controla una red de corrupción superíndice 3N a gran escala. Pelin Demir, la amiga y compa más menos era de Umer, es una policua valiente e inteligente que lo apoya en su investigación superíndice 3N. Y los miembros de la familia de Elif, con sus propios secretos y problemas, aún más menos aden complejidad a la historia. Cara para Aik es una telenovela que te mantiene enganchado desde el primer minuto hasta el final. Es una historia de amor, intriga y justicia que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la moralidad. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles una telenovela que ha sido aclamada por la crítica y que ha ganado numerosos premios, Muteayem YZYL, o El siglo magnífico. Esta telenovela Istu superíndice 3 rica nos cuenta la historia del Sultu, N. Süleyman, N. el Magnífico, uno de los gobernantes poderosos del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. Muteayem YZYL es una telenovela que te transporta a un mundo de intrigas palaciegas, batallas con diéresis copyright picas y romances apasionados. La trama es rica en detalles Istu superíndice 3 ricos, los personajes son complejos y las actuaciones son impresionantes. Además, la telenovela cuenta con una producción superíndice 3N espectacular, con vestuarios lujosos y escenarios grandiosos.
Si te gustan las historias ISTU superíndice 3 ricas, con personajes poderosos y una trama llena de drama y pasión superíndice 3N, Muteayem YZYL, es una telenovela que te fascinará. Un viaje al corazón superíndice 3N del Imperio Otomano, la grandiosidad de Muteayem YZYL, Muteayem YZYL, es una producción superíndice 3N ambiciosa que recrea la vida en el Palacio Topkapi durante el reinado de Suleimu, N el Magnífico. La serie se basa en hechos ISTU superíndice 3 ricos, pero también copyright N toma licencias creativas para dramatizar la vida de los personajes y crear una historia cautivadora. Suleimu N, interpretado por Ali Tergen, es un gobernante poderoso y sabio que se enfrenta a desafíos políticos y militares constantes. Hurrem Sultan, encarnada por Mary Muzerli, es una mujer ambiciosa y astuta que lucha por ascender en la jerarquía del palacio y convertirse en la esposa favorita del Sultán N. La serie explora temas como el poder, la ambición superíndice 3N, la lealtad, la traición superíndice 3N, el amor y la guerra. Las intrigas palaciegas, las alianzas políticas y las batallas militares mantienen al espectador en vilo. La serie también copyright N muestra la vida cotidiana en el palacio, las costumbres de la corte otomana y la cultura de la U con diéresis copyright poca. Muteayem YZYL, se destaca por su producción superíndice 3N impecable. Los vestuarios son lujosos y detallados, los escenarios son grandiosos y la música es evocadora. Las actuaciones son sobresalientes, especialmente las de Ali Tergen y Mary Muzerli. La serie ha sido un gran con diéresis copyright sito en Turquía y en todo el mundo, y ha generado un gran interu copyright S por la historia del Imperio Otomano. Muteayem YZYL, es una telenovela que te transporta a un mundo fascinante y te hace reflexionar sobre la naturaleza del poder y la condición superíndice 3N humana. Y hasta aquí llegamos con mi selección superíndice 3N de telenovelas turcas que te engancharon N. Espero que hayan tomado nota y que se animen a ver alguna de estas joyas turcas. Recuerden que todas estas telenovelas, y muchas las pueden encontrar subtituladas en español más menos o en diferentes plataformas de streaming y canales de YouTube. Asu que no hay excusa para no disfrutar de estas historias apasionantes. En resumen, hoy hemos explorado un universo de emociones intensas a trabu copyright S de las telenovelas turcas. Hemos viajado desde las comedias románticas llenas de frescura y humor hasta los thrillers de acción superíndice 3N llenos de suspense y giros inesperados. Hemos descubierto historias de amor prohibido, intrigas palaciegas y dramas familiares que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para descubrir nuevas telenovelas turcas que les enganchen. Ahora me gustaría saber les son sus telenovelas turcas favoritas. Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas historias. También copyright N me gustaría saber si han visto alguna de las telenovelas que he recomendado y copyright les ha parecido. Compartan sus experiencias. Copyright otros dramas turcos les han robado el aliento y los han mantenido despiertos hasta altas horas de la noche. Copyright tenme todo. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis recomendaciones y novedades del mundo de las telenovelas turcas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad. Asu que ya saben, clic en el botón superíndice 3N de me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos telenoveleros y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Juntos podemos construir una comunidad aún más menos enemu, grande y apasionada por las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por verme, los quiero un monto superíndice 3N y nos vemos en el pro superíndice 3 vídeo. Que tengan un día lleno de amor, drama y por supuesto muchísimas telenovelas turcas. Adiós superíndice 3S. Y recuerden siempre tener más menos vuelos a mano, porque el drama turco nunca decepciona. Besos.